El papel temblaba en sus manos cuando lo dejó sobre la mesa de la cocina. Mamá, soy gay. Lo siento si te decepciono, pero no puedo seguir escondiéndome. Diego, de 19 años, salió de su casa en un barrio obrero de Madrid con el corazón latiéndole como un tambor de guerra. La puerta se cerró tras él con un chasquido que resonó como un adiós definitivo. No miró atrás, no podía. Sus pasos rápidos lo llevaron por las calles húmedas de Carabanchel, bajo un cielo gris que amenazaba lluvia, hasta que el letrero luminoso de un supermercado de barrio, con sus luces parpadeantes, apareció como un faro en la tormenta. Dentro, el aire olía a pan recién horneado y detergente. Diego se deslizó entre los pasillos, con su mochila vieja apretada contra el pecho, buscando un rincón donde nadie lo viera. No tenía plan, solo una certeza: no podía volver a casa. Su madre, Carmen, una mujer de 45 años endurecida por la vida y las tradiciones, había gritado demasiadas veces que esas cosas no eran normales. La nota que dejó era su última apuesta, un grito mudo de libertad, pero también un salto al vacío. ¿Y si ella lo encontraba? ¿Y si lo obligaba a volver? En el pasillo de los cereales, una mujer lo observó desde la caja. Sofía, de 35 años, tenía el cabello negro recogido en una coleta desordenada y ojos que parecían leer más allá de las apariencias. Había visto a muchos chicos como Diego, perdidos, asustados, buscando algo más que un paquete de galletas. ¿Estás bien?, preguntó, su voz suave pero firme, mientras escaneaba los productos de una anciana. Diego se congeló. No esperaba que nadie notara su presencia. Sí, solo. Mirando, mintió, con la voz quebrada. Sofía no insistió, pero sus ojos lo siguieron mientras él fingía interés en una caja de cornflakes. El supermercado no era grande, pero para Diego era un universo. Los estantes altos, llenos de latas y paquetes, le daban una sensación de seguridad, como si pudiera esconderse entre ellos para siempre. Se sentó en el suelo al fondo, cerca de los congelados, donde el zumbido de las neveras ahogaba sus pensamientos. Sacó un cuaderno de su mochila y comenzó a escribir, como hacía siempre que el mundo se le venía encima. No sé a dónde voy, pero no puedo quedarme quieto. Si ella me encuentra, todo habrá sido en vano. La puerta automática del supermercado se abrió con un chirrido, y un hombre entró sacudiéndose la lluvia de su chaqueta. Álvaro, de 28 años, tenía el cabello oscuro cortado al ras y una mirada que parecía cargar con demasiadas historias. Era repartidor, pero esa noche solo había ido a comprar algo para cenar. Mientras recorría los pasillos, notó a Diego, acurrucado contra una nevera, escribiendo con frenesí. Algo en su postura, en la forma en que apretaba el bolígrafo, le recordó a él mismo años atrás, cuando también había huido de un hogar que no lo entendía. ¿Necesitas ayuda?, preguntó Álvaro, deteniéndose a unos pasos. Diego levantó la vista, sobresaltado, y sus ojos verdes se encontraron con los de Álvaro. Había algo en esa mirada, una mezcla de curiosidad y dolor, que hizo que Diego no respondiera con un rechazo inmediato. No, estoy bien, murmuró, aunque su voz temblorosa decía lo contrario. Álvaro no se movió. Se agachó lentamente, manteniendo la distancia, y señaló el cuaderno. ¿Escribes poesía o algo así? Diego esbozó una media sonrisa, sorprendido por la pregunta. Solo cosas. Para no volverme loco. Sofía, desde la caja, observaba la escena con una mezcla de preocupación y alivio. El supermercado cerraría pronto, y no podía dejar a Diego allí toda la noche, pero tampoco quería echarlo a la calle. Había algo en él que le recordaba a su hermano menor, quien nunca tuvo el valor de enfrentar a su familia. ¿Quieres un café?, le gritó desde la caja, rompiendo la tensión. Diego parpadeó, confundido, pero asintió. Álvaro se levantó y le tendió una mano. Vamos, el café de este sitio no es tan malo. En la pequeña sala de descanso del supermercado, con paredes de azulejos blancos y una máquina de café que zumbaba como un motor viejo, los tres se sentaron alrededor de una mesa de plástico. Sofía sirvió 3 tazas humeantes, y el silencio se llenó con el aroma del café. Diego no sabía cómo explicar su situación, pero algo en la calma de Sofía y la sinceridad de Álvaro lo hizo hablar. Dejé una nota en casa, confesó, mirando la mesa. Le dije a mi madre quién soy.
Y no creo que quiera verme de nuevo. Álvaro apretó los labios, como si las palabras de Diego le golpearan un lugar profundo. Yo también hice algo así una vez, dijo, su voz baja. No con una nota, pero... Me fui. Mi padre no lo aceptó nunca. Sofía, que había estado escuchando en silencio, puso una mano sobre el brazo de Diego. No estás solo, ¿sabes? Este sitio no es mucho, pero es un comienzo. Las luces del supermercado comenzaron a apagarse, señal de que era hora de cerrar. Diego sintió un nudo en el estómago. ¿A dónde iría ahora? Pero Sofía, con una determinación que no admitía réplicas, dijo, puedes quedarte aquí esta noche. Hay un sofá en la trastienda. Mañana pensaremos en algo. Álvaro asintió, como si la idea de dejar a Diego solo no fuera una opción. Y yo paso por aquí mañana temprano. Si necesitas hablar, o, no sé, mover muebles, estoy libre. Diego no supo qué responder. Por primera vez en horas, el peso en su pecho parecía aligerarse. No estaba seguro de que vendría después, pero en ese supermercado, entre estanterías y desconocidos que empezaban a sentirse como algo más, encontró un refugio. No era una solución, pero era un comienzo. Y, por ahora, eso era suficiente. La noche en la trastienda del supermercado era más fría de lo que Diego esperaba. El sofá, viejo y con un olor a humedad, crujía bajo su peso mientras intentaba encontrar una posición cómoda. La única luz venía de una lámpara de escritorio que Sofía había dejado encendida, proyectando sombras largas sobre las cajas de cartón apiladas contra la pared. Diego no podía dormir. Cada ruido, el zumbido de las neveras, el crujido del edificio, lo hacía imaginar a su madre irrumpiendo por la puerta, con la nota arrugada en la mano y la furia en los ojos. Se levantó y sacó su cuaderno. Escribir siempre había sido su escape, su forma de ordenar el caos. Garabateó frases sueltas, libertad duele más de lo que imaginé. Pero callar duele más. Sus pensamientos se arremolinaban, recordando las peleas con su madre, sus palabras afiladas como cuchillos. Eso no es lo que Dios quiere, Diego. Él había intentado ser el hijo perfecto, el que sacaba buenas notas, el que ayudaba en casa, pero nunca fue suficiente. Ser quien era realmente parecía un delito imperdonable. A la mañana siguiente, el sonido de la persiana del supermercado subiendo lo despertó. Sofía entró con una bandeja de plástico con café y un par de croissants. No es un desayuno de hotel, pero algo es algo, dijo con una sonrisa cansada. Diego la miró, agradecido, aunque no sabía cómo expresar lo que sentía. ¿Por qué haces esto?, preguntó, su voz aún ronca por el sueño. Sofía se encogió de hombros. Porque alguien tiene que hacerlo. Y porque sé lo que es sentirse solo. Álvaro llegó poco después, con una bolsa de tela llena de manzanas y un par de bocadillos envueltos en papel de aluminio. Pensé que necesitarías más que café, dijo, dejando la bolsa sobre una caja. Diego notó que Álvaro evitaba mirarlo directamente, como si temiera incomodarlo, pero había una calidez en sus gestos que lo hacía sentir seguro. Gracias, murmuró Diego, y por un momento, sus dedos rozaron los de Álvaro al tomar un bocadillo. Fue un contacto breve, pero suficiente para que ambos se quedaran en silencio, incómodos pero curiosos. Sofía rompió el momento con una risa suave. Bueno, chicos, no podemos quedarnos aquí todo el día. Diego, ¿tienes algún lugar a donde ir? La pregunta era directa, pero no había juicio en su tono. Diego negó con la cabeza. No realmente. No tengo familia aquí, salvo. Bueno, mi madre. La palabra madre se le atragantó, y desvió la mirada hacia la ventana, donde la luz del sol comenzaba a colarse por las rendijas. Álvaro se rascó la nuca, pensativo. Conozco a alguien que podría ayudarte. Una amiga, Clara, trabaja en una ONG en Lavapiés. Ayudan a chicos como... Bueno, como nosotros. La última palabra salió con un peso que Diego entendió de inmediato. ¿Tú también?, preguntó, casi en un susurro. Álvaro asintió, con una media sonrisa. Sí. No fue fácil, pero aquí estoy. Vivo solo ahora, en un piso pequeño en Vallecas. No es mucho, pero es mío. El resto del día pasó en una especie de calma tensa.
Sofía le dio a Diego algunas tareas en el supermercado, reponer estanterías, barrer el suelo, para que no se sintiera como un intruso. Mientras trabajaba, Diego observaba a Álvaro, que había decidido quedarse a ayudar. Había algo en su forma de moverse, confiada pero no arrogante, que lo intrigaba. En un momento, mientras ordenaban cajas de leche, Álvaro le contó una historia sobre su primer trabajo como repartidor, cuando volcó una caja entera de naranjas en plena Gran Vía. Diego rió por primera vez en días, y el sonido sorprendió a ambos. Pero la calma no duró. Al mediodía, un cliente habitual, un hombre mayor que siempre compraba tabaco, mencionó algo que hizo que Diego se congelara. Vi a Carmen, tu madre, esta mañana. Estaba preguntando por ti en el bar de la esquina. Parecía furiosa. Diego sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Qué dijo?, logró preguntar, con la voz temblorosa. El hombre se encogió de hombros. Solo que te estabas portando mal. Que te habías ido de casa. Sofía, que estaba cerca, intercambió una mirada con Álvaro. No puede entrar aquí si no queremos, dijo con firmeza. Este es mi territorio. Pero Diego no estaba tan seguro. La idea de su madre buscándolo lo llenaba de pánico. No quería enfrentarla, no todavía. Álvaro puso una mano en su hombro, un gesto simple pero firme. No estás solo, ¿vale? Si aparece, la enfrentamos juntos. Esa noche, Diego no volvió a la trastienda. Álvaro lo convenció de ir a su piso en Vallecas, un lugar pequeño pero acogedor, con paredes llenas de fotos y una guitarra vieja en una esquina. Mientras comían una pizza recalentada, Álvaro le habló de su vida, cómo había dejado su pueblo en Extremadura para empezar de cero en Madrid, cómo había encontrado una comunidad que lo aceptó tal como era. Diego escuchaba, fascinado, sintiendo algo nuevo en su pecho, esperanza, pero también algo más, algo que no se atrevía a nombrar. El piso de Álvaro era un caos organizado, libros apilados en esquinas, platos sin lavar en el fregadero y una manta desordenada sobre el sofá. Pero para Diego, era un refugio. Sentado en el borde del sofá, con una botella de agua en las manos, sentía que podía respirar por primera vez en días. Álvaro, en la cocina, tarareaba una canción mientras calentaba un plato de lentejas que había sobrado del día anterior. No es alta cocina, pero llena, bromeó, sirviendo 2 platos humeantes. Mientras comían, Diego se atrevió a preguntar más sobre la vida de Álvaro. ¿Cómo lo hiciste? Quiero decir, ¿cómo seguiste adelante después de irte? Álvaro dejó el tenedor sobre la mesa y se recostó en la silla, pensativo. No fue de un día para otro. Al principio, vivía con miedo de que mi padre apareciera, de que alguien me señalara con el dedo. Pero encontré gente. Amigos, una comunidad. Ellos me enseñaron que no estás roto por ser quien eres. Diego bajó la mirada, sintiendo un nudo en la garganta. No sé si soy tan fuerte como tú. Álvaro lo miró fijamente, sus ojos oscuros llenos de una intensidad que lo hizo estremecer. No se trata de ser fuerte, Diego. Se trata de seguir caminando, aunque sea con miedo. Un paso a la vez. Esas palabras se quedaron grabadas en él, como un faro en la niebla. Al día siguiente, Álvaro llevó a Diego a Lavapiés para conocer a Clara, la amiga de la ONG. El barrio estaba lleno de vida, puestos de comida, grafitis coloridos, voces en 1000 idiomas. Clara, una mujer de unos 40 años con gafas grandes y una energía arrolladora, los recibió en una oficina pequeña llena de carteles sobre derechos y diversidad. Así que tú eres Diego, dijo, estrechando su mano con fuerza. Álvaro me habló de ti. Podemos ayudarte con un lugar temporal, asesoramiento, lo que necesites. Diego se sintió abrumado, pero también aliviado. Clara le explicó las opciones, un albergue para jóvenes en situación de vulnerabilidad, talleres de apoyo, incluso ayuda para buscar trabajo. Por primera vez, sintió que había un camino por delante, aunque aún no podía verlo con claridad. Mientras Clara hablaba, Álvaro permanecía a su lado, en silencio, pero su presencia era como un ancla. Sin embargo, la sombra de Carmen no desaparecía. Esa tarde, mientras Diego y Álvaro caminaban de vuelta por las calles de Lavapiés, un mensaje llegó al teléfono de Diego. Era de su madre, vuelve a casa. Hablaremos.
Las palabras eran frías, sin emoción, y Diego sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué hago?, le preguntó a Álvaro, mostrándole el mensaje. Álvaro frunció el ceño. Solo tú puedes decidirlo. Pero no dejes que el miedo elija por ti. Esa noche, en el piso de Álvaro, Diego no pudo dormir. Se sentó en el balcón, mirando las luces de Madrid, mientras escribía en su cuaderno. Quiero ser valiente, pero no sé cómo. Mamá, ¿por qué no puedes quererme como soy? Las palabras dolían, pero también lo liberaban. Álvaro, que lo observaba desde la puerta, se acercó y se sentó a su lado. Escribes mucho, ¿eh?, dijo, intentando aligerar el ambiente. Diego sonrió débilmente. Es lo único que me mantiene cuerdo. La conversación fluyó con facilidad, como si se conocieran desde siempre. Álvaro le habló de su primer amor, un chico de su pueblo que nunca tuvo el valor de salir del armario. Diego, a su vez, confesó que nunca había tenido una relación, que siempre había sentido que debía esconder quién era. Es raro, dijo, mirando al cielo. Pensé que al salir del armario me sentiría libre, pero solo siento miedo. Álvaro lo miró, y por un momento, sus manos se rozaron en el balcón. El miedo pasa, susurró. ¿Lo prometo? El momento se rompió cuando el teléfono de Diego vibró de nuevo. Otro mensaje de Carmen: si no vuelves, no eres mi hijo. Las palabras fueron como un puñetazo. Diego dejó caer el teléfono, y las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se derramaron. Álvaro no dijo nada, solo lo abrazó, fuerte, como si pudiera sostener todas las piezas rotas de Diego. Y en ese abrazo, Diego sintió algo que no esperaba, la posibilidad de un hogar, no en un lugar, sino en una persona. Los días siguientes fueron una mezcla de esperanza y ansiedad. Diego se instaló temporalmente en el albergue que Clara le había conseguido, un lugar modesto pero seguro en el corazón de Madrid. Las paredes estaban decoradas con dibujos de los chicos que habían pasado por allí, y aunque el ambiente era cálido, Diego aún sentía que no pertenecía del todo. Cada noche, antes de dormir, releía los mensajes de su madre, debatiéndose entre la culpa y la necesidad de protegerse. Álvaro lo visitaba a menudo, trayendo pequeños regalos, un libro usado, una bolsa de churros, una lista de canciones que tenía que escuchar. Su presencia era un recordatorio constante de que no estaba solo, pero también despertaba algo en Diego que lo confundía. Cada mirada, cada roce accidental, hacía que su corazón latiera más rápido. No estaba seguro de si era gratitud, admiración o algo más profundo. No se atrevía a ponerle nombre. Una tarde, mientras caminaban por el Parque del Retiro, Álvaro le propuso algo inesperado. Hay un evento en Chueca este fin de semana. Una especie de festival por la diversidad. ¿Te animas? Diego dudó. Chueca, el barrio conocido por su vibrante comunidad LGBT, le parecía un mundo lejano, lleno de colores y libertad que no estaba seguro de merecer. Pero la sonrisa de Álvaro era difícil de resistir. Vale, dijo finalmente, sintiendo una chispa de valentía. El festival era un torbellino de música, banderas arcoíris y risas. Diego se sintió fuera de lugar al principio, pero Álvaro lo vio entre la multitud, presentándole a amigos que lo acogieron sin preguntas. Había algo mágico en ver a tantas personas siendo ellas mismas, sin miedo. Por un momento, Diego se permitió soñar con un futuro donde él también pudiera caminar con esa seguridad. Álvaro, a su lado, parecía brillar bajo las luces de los puestos, y Diego no podía apartar la vista de él. Pero la alegría se vio interrumpida cuando Diego vio una figura familiar entre la multitud. Era Carmen. Estaba de pie al otro lado de la plaza, con los brazos cruzados y una expresión que mezclaba furia y dolor. Diego se quedó paralizado, incapaz de moverse. Álvaro notó su cambio de actitud y siguió su mirada. ¿Es ella?, preguntó, su voz tensa. Diego asintió, sintiendo que el mundo se derrumbaba de nuevo. Carmen se acercó, sus pasos firmes, como si estuviera en una misión. Diego, tenemos que hablar, dijo, ignorando a Álvaro. Su voz era fría, pero sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado llorando. Diego sintió una punzada de culpa, pero también una chispa de rabia. ¿Hablar? ¿Ahora? ¿Después de decirme que no soy tu hijo? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas.
Y la multitud a su alrededor se desvaneció en un murmullo lejano. Carmen respiró hondo, como si intentara contenerse. No entiendes lo difícil que es para mí. Todo lo que he hecho ha sido por ti. Diego negó con la cabeza, las lágrimas quemándole los ojos. No, mamá. Lo hiciste por ti, por lo que crees que es correcto. Pero no puedes cambiar quién soy. Álvaro dio un paso adelante, protector, pero Diego levantó una mano para detenerlo. Esto era algo que tenía que enfrentar solo. La discusión se prolongó, cada palabra un corte más profundo. Carmen insistía en que Diego volviera a casa, que podían arreglarlo, pero Diego sabía que no había vuelta atrás. No voy a esconderme más, dijo finalmente, con una firmeza que sorprendió incluso a sí mismo. Si no puedes aceptarme, entonces no tenemos nada más que hablar. Carmen lo miró, atónita, antes de dar media vuelta y desaparecer entre la multitud. Diego temblaba cuando Álvaro lo abrazó de nuevo. Lo hiciste bien, susurró. Pero Diego no se sentía victorioso. Se sentía roto, pero también libre. Esa noche, mientras la música del festival seguía sonando, Diego tomó la mano de Álvaro y la sostuvo con fuerza. No era una promesa, no todavía, pero era un comienzo. Las semanas siguientes fueron un torbellino de cambios. Diego empezó a trabajar a media jornada en el supermercado de Sofía, apilando latas y ayudando a los clientes con una timidez que poco a poco se desvanecía. Sofía se convirtió en una especie de hermana mayor, siempre con un consejo o una broma para sacarle una sonrisa. Álvaro, por su parte, seguía siendo una presencia constante, llevándolo a eventos, presentándole a más personas, enseñándole que la vida podía ser más que miedo y rechazo. Una noche, mientras compartían una cerveza en un bar de Chueca, Álvaro le confesó algo que lo tomó por sorpresa. Me gustas, Diego. No quiero presionarte, pero... necesitaba decírtelo. Diego sintió que el mundo se detenía. Había sentido algo por Álvaro desde aquella primera noche en el supermercado, pero el miedo siempre lo había frenado. ¿Y si no estoy listo?, preguntó, casi en un susurro. Álvaro sonrió, con esa calma que lo caracterizaba. Entonces esperamos. No hay prisa. Esas palabras se quedaron con Diego, dándole una sensación de seguridad que no había sentido antes. Empezaron a pasar más tiempo juntos, no como pareja, sino como algo que aún no tenía nombre. Iban al cine, paseaban por la casa de campo, compartían historias bajo las estrellas. Diego comenzó a escribir de nuevo, pero esta vez sus palabras eran diferentes, hablaban de esperanza, de amor, de un futuro que empezaba a imaginar. Sin embargo, el pasado no lo dejaba en paz. Una mañana, mientras reponía estanterías en el supermercado, Carmen apareció en la puerta. Diego se quedó helado, con una lata de tomate en la mano. Esta vez, ella no parecía furiosa, sino agotada. Solo quiero hablar, dijo, su voz más suave de lo que Diego recordaba. Sofía, que estaba en la caja, le hizo una seña a Diego, como diciendo, tú decides. Se sentaron en la trastienda, en el mismo sofá donde Diego había pasado su primera noche. Carmen habló primero, con la voz entrecortada. No entiendo todo esto, Diego. No sé cómo aceptarlo. Pero... eres mi hijo. ¿Y te extraño? Diego sintió un nudo en el pecho. Quería creerle, pero las heridas aún estaban frescas. No puedo volver si tengo que esconderme, dijo, mirándola a los ojos. No puedo ser alguien que no soy. Carmen asintió lentamente, como si las palabras de Diego fueran un peso que apenas podía cargar. No te pido que vuelvas. Solo quiero intentarlo. Conocerte, entenderte. Era más de lo que Diego esperaba, pero no suficiente para borrar el dolor. Necesito tiempo, respondió. Y por primera vez, Carmen no insistió. Se levantó, le dio un abrazo torpe y se fue. Esa noche, Diego le contó todo a Álvaro. Estaban sentados en el tejado de su edificio, con la ciudad extendida ante ellos como un mar de luces. No sé si podré perdonarla, admitió Diego. Álvaro tomó su mano, entrelazando sus dedos. No tienes que hacerlo ahora. Pero el hecho de que estés aquí, siendo tú mismo, ya es un triunfo. Diego sonrió,
sintiendo el calor de la mano de Álvaro contra la suya. Por primera vez, se permitió imaginar un futuro donde no tuviera que huir, donde pudiera ser amado por quien era. Y aunque el camino aún era largo, sabía que no lo recorrería solo. El trabajo en el supermercado se convirtió en una rutina que le dio a Diego una estabilidad inesperada. Cada mañana, llegaba temprano, ayudaba a descargar los camiones y charlaba con Sofía sobre cosas triviales: el tiempo, los clientes excéntricos, las nuevas marcas de cereales. Pero también había momentos profundos, cuando Sofía compartía historias de su propia vida, como la vez que dejó su pueblo en Andalucía para escapar de un matrimonio que no quería. A veces, huir es la única forma de encontrarte, le dijo una vez, mientras barrían el suelo al cerrar. Álvaro, por su parte, seguía siendo el ancla de Diego, pero también su desafío. Sus sentimientos por él crecían cada día, pero el miedo a equivocarse lo frenaba. Una noche, mientras veían una película en el piso de Álvaro, Diego se atrevió a dar un paso. ¿Qué somos?, preguntó, su voz apenas un susurro sobre el ruido de la televisión. Álvaro apagó la pantalla y lo miró, serio pero cálido. Somos lo que tú quieras que seamos. Pero yo estoy aquí, Diego. Todo lo que soy, lo tienes. Esa noche, Diego se quedó a dormir en el piso de Álvaro, no en el sofá, sino en su cama. No pasó nada más allá de un abrazo, pero para Diego fue como cruzar un océano. Por primera vez, se sintió visto, no como un secreto o una decepción, sino como él mismo. A la mañana siguiente, mientras desayunaban tostadas con tomate, Álvaro le propuso algo nuevo: hay un taller de escritura en la ONG de Clara. Creo que te gustaría. Diego, que siempre había escrito en privado, sintió una mezcla de emoción y nervios. ¿Crees que soy bueno?, preguntó. Álvaro sonrió. Creo que tienes una voz que merece ser escuchada. El taller fue un punto de inflexión. Diego compartió sus escritos por primera vez, textos crudos sobre su madre, su huida, su miedo y su esperanza. Los otros participantes, chicos y chicas con historias tan complejas como la suya, lo escucharon con atención y aplaudieron cuando terminó. Clara, que dirigía el taller, le dio una palmada en la espalda. Tienes talento, Diego. Esto no es solo catarsis, es arte. Mientras tanto, Carmen comenzó a mandar mensajes más a menudo. Eran breves, torpes, pero sinceros: vi un documental sobre la comunidad LGBT. No entendí todo, pero estoy aprendiendo. Si quieres, puedo venir al supermercado un día. Diego no siempre respondía, pero guardaba cada mensaje como un tesoro frágil. No estaba listo para confiar del todo, pero la posibilidad de una reconciliación, aunque lejana, empezaba a tomar forma. Una tarde, mientras Diego y Álvaro paseaban por Malasaña, un grupo de chicos los insultó desde la otra acera. Álvaro apretó la mano de Diego, como si quisiera protegerlo del mundo entero. Ignóralos, dijo, pero Diego no quiso. Se detuvo, miró a los chicos y gritó: soy gay, y no me escondo. Los chicos se rieron y se alejaron, pero para Diego fue un momento de liberación. Álvaro lo miró con orgullo. ¿Estás cambiando, lo sabes? Diego asintió, sintiendo que, por primera vez, empezaba a reconocerse a sí mismo. Un año después, Diego ya no era el chico asustado que había huido con una nota. Había encontrado un pequeño piso compartido en Lavapiés, gracias al trabajo en el supermercado y la ayuda de Clara. Seguía escribiendo, y sus textos habían sido publicados en una revista local de la ONG, algo que nunca imaginó posible. Pero lo más importante era la familia que había construido: Sofía, que lo invitaba a cenar los domingos, Clara, que siempre tenía un consejo, y Álvaro, que se había convertido en su novio, su compañero, su hogar. La relación con Carmen seguía siendo un trabajo en progreso. Habían empezado a verse de vez en cuando, en cafés o parques, siempre en terreno neutral. Las conversaciones eran incómodas, llenas de silencios, pero también de pequeños pasos. Carmen comenzó a asistir a un grupo de apoyo para padres, y aunque aún luchaba con sus creencias, sus esfuerzos eran reales. Una tarde, le dio a Diego un cuaderno nuevo. Para que sigas escribiendo, dijo, con una sonrisa tímida. Diego lo aceptó, sintiendo que, tal vez, algún día podrían reconstruir lo que se había roto. El festival de Chueca de ese año fue diferente. Diego no solo asistió,
sino que participó, leyendo uno de sus textos en un escenario pequeño pero lleno de gente. Habló de su viaje, de la nota que cambió su vida, del supermercado que lo salvó. Cuando terminó, la multitud aplaudió, y Diego vio a Álvaro entre ellos, con los ojos brillando de orgullo. Más atrás, casi escondida, estaba Carmen, con lágrimas en los ojos. No hablaron ese día, pero su presencia era suficiente. Esa noche, Diego y Álvaro caminaron por las calles de Madrid, tomados de la mano. La ciudad estaba viva, llena de luces y risas, y Diego sintió que, por primera vez, formaba parte de ella. Gracias por no soltarme, le dijo a Álvaro, deteniéndose bajo una farola. Álvaro sonrió, acercándose para besarlo suavemente. Nunca lo haré. El supermercado, aquel refugio improvisado, seguía siendo parte de su vida. Diego aún trabajaba allí, pero ahora era más que un empleado, era parte de una comunidad. Sofía le había dado una llave, diciendo con una risa, por si alguna vez necesitas volver. Pero Diego sabía que no volvería a huir. Había encontrado su lugar, no solo en el mundo, sino en sí mismo. Y mientras escribía en su cuaderno esa noche, bajo la luz de una lámpara en su nuevo hogar, Diego supo que su historia no había terminado. Era solo el comienzo de una vida que, por fin, podía vivir sin miedo.